Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Mi nombre es Julián Herrera. Antes de todo esto, era mecánico. Vivía en León, Guanajuato, con mi esposa y mi hija de 7 años. Tenía una vida simple: trabajo, tacos los domingos y partidos del León por televisión. Nunca imaginé que una decisión desesperada me llevaría a ver cosas que todavía me despiertan en la madrugada, empapado en sudor y con las manos cerradas, como si aún sostuviera un machete. Todo empezó una tarde en que la desesperación me alcanzó por completo. El taller donde trabajaba cerró de la noche a la mañana. El dueño desapareció y dejó a varios de nosotros con semanas sin pagar. Yo ya estaba atrasado con la renta y la escuela de mi hija. Mi esposa vendía cosméticos y ropa de catálogo, pero con eso apenas salían para la comida. Un día, en la central de autobuses, mientras esperaba a un amigo que iba a traer unas refacciones usadas desde Guadalajara, me topé con un viejo conocido, el Rulas, un excompañero del taller que había salido de la ciudad un año antes. Regresó cambiado, más delgado, con los ojos clavados en el piso, pero cargando un celular de los caros, de esos que no se ven en colonias como la mía. Platicamos. Le conté que estaba sin chamba y necesitaba cualquier cosa. Él solo se me quedó viendo, como si evaluara algo. Me dijo que conocía un jale rápido, efectivo, pero que no era para cualquiera. Me dio una dirección en la zona de los polígonos, donde las calles se pierden entre bodegas y fábricas abandonadas. Si neta estás dispuesto a lo que sea, cae el viernes a las 11 de la noche. Llévate tenis cómodos y no vayas pedo. Yo no tenía muchas opciones. Y cuando no tienes opciones, el miedo deja de ser un lujo. Ese viernes fui. La dirección me llevó a una bodega grande, con las ventanas tapadas con lonas negras. Había varios vehículos estacionados, casi todos sin placas. Gente afuera, fumando, con gorra o con la cara cubierta. Uno de ellos me pidió una palabra clave. Yo no tenía ni idea de eso. Solo dije: vengo de parte del Rulas. El tipo no dijo nada más. Abrió la reja. Adentro, el aire olía a metal oxidado, a sudor viejo y sangre seca. En el centro de la bodega había un cuadrilátero improvisado, cercado con malla ciclónica y la tierra del suelo empapada de un tono oscuro. En los bordes, decenas de hombres, la mayoría con cervezas en mano, gritaban como si fuera un gallinero en llamas. Algunos se reían, otros solo observaban, fríos, como si eso no les causara ni gusto ni horror. En ese momento, 2 hombres peleaban, no con puños, con machetes. El de la derecha tenía una pierna llena de cortes, el otro sangraba por la espalda. Ninguno llevaba camisa, solo pantalones de mezclilla y unos guantes cortos. Sus ojos no tenían vida, solo rabia, miedo o resignación. No había reglas, solo machetes, oxidados, con las hojas melladas, cubiertos de marcas. Les lanzaban uno a cada quien justo antes de empezar, como si les arrojaran una condena. El combate terminó cuando uno cayó de rodillas y el otro le dio un tajo en la clavícula que lo tiró de espaldas. No sé si murió. Nadie fue a ayudarlo. Solo lo arrastraron hacia una esquina, como si fuera un animal muerto. Una voz ronca anunció el siguiente combate, y ahí escuché el nombre de El Rulas. Lo vi subir. No llevaba machete aún. Un hombre en la sombra, grande, vestido con una chamarra negra y lentes oscuros, lanzó las armas al centro. Eran 2 machetes largos. El oponente del Rulas era más joven. Tenía tatuado el rostro de una mujer en el pecho. Apenas comenzó la pelea, comprendí algo que cambiaría mi vida. Esto no era por dinero, era por venganza, por control, por poder. La pelea fue brutal. El Rulas apenas esquivó el primer tajo y respondió con una estocada en el muslo. Hubo gritos, billetes volando, sangre salpicando a los que estaban en primera fila. El combate duró menos de 2 minutos. Al final, el muchacho con el tatuaje ya no se movía. Yo quise irme, pero un hombre me detuvo.
Tú eres el nuevo, ¿va? Asentí sin decir nada. Me dio una hoja. Tenía una dirección, un número de cuenta y un nombre, Valeria Herrera. ¿Qué es esto?, pregunté. Es tu ficha. La niña ya está. El sábado peleas, sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. El miedo me inundó, seco, brutal. Pregunté qué significaba eso. Me respondieron sin rodeos. Aquí no apuestas dinero. Aquí apuestas sangre, tu sangre o la de tu familia. Mi hija. La tenían, sin avisar, sin amenaza previa. Simplemente la habían tomado. A mí me tocaba pelear el sábado. Si ganaba, la devolvían. Si no, me dijeron que había coleccionistas que pagaban bien por niños calladitos. El sábado llegó y con él mi infierno. Fui obligado. Ni siquiera pude verla. Solo me mostraron una foto. Ella, con los ojos vendados, en un cuarto sin ventanas, sentada en un colchón sucio. Me dieron un machete. El mío era más corto que el del otro tipo. Me dijeron que se rifaban al azar. Pura mentira. Quieren que alguien pierda. Y a veces, ese alguien eres tú. El otro tipo era un cabrón enorme. Tenía el rostro reventado de cicatrices. Le decían el Chivo. Su machete tenía la hoja tan oxidada que me daban ganas de vomitar solo de verla. Se notaba que ya había matado. No puedo contar todos los detalles. Solo sé que la pelea fue sucia, larga, infernal. Sentí el machete pasar cerca de mi cara varias veces. Vi sangre salirme del brazo izquierdo. Vi parte de mi oreja caer al suelo. Pero también escuché su grito cuando le clavé mi machete en el costado. No fue una pelea. Fue una carnicería desesperada. No gané por habilidad, gané por miedo. Al terminar, me caí al suelo. No podía respirar bien. Tenía la boca seca y un pitido en los oídos. Me acercaron otra hoja. Decía, te ganaste otra ronda. La siguiente semana. Ahí supe que no saldría vivo si no hacía algo. El lunes fui a la policía. No me creyeron. Me trataron como a un loco. Solo uno, un comandante viejo, me dijo en voz baja, esas cosas pasan, pero nadie quiere tocar esa porquería. Estás solo, chavo. No podía escapar. Estaba fichado. Me monitoreaban. Así que fingí aceptar. Volví a la bodega el siguiente sábado. Pero llevé algo más, gasolina. Antes de mi pelea, salí al baño. Dejé un bidón junto a una salida trasera. Cuando me lanzaron el machete y anunciaron el nombre de mi siguiente oponente, lancé el arma al suelo y grité, no pienso matar por ustedes otra vez. Se hizo un silencio raro. Unos se rieron, otros se quedaron congelados. Yo aproveché. Corrí hacia la parte trasera, derramé la gasolina y le prendí fuego. La llamarada fue brutal. El caos estalló. Gente corriendo, gritos, el humo llenando el lugar. Me escondí entre los matorrales de una fábrica contigua. Esperé a que todo se calmara. Cuando volví a mi casa, no había nadie. Mi esposa y mi hija estaban ahí, dormidas. Al parecer, las habían soltado en la puerta, sin explicación. Un mensaje bajo la puerta decía, solo porque ganaste. No lo intentes de nuevo. Hoy vivimos en otro estado, con otros nombres. No hemos vuelto a mencionar lo que pasó. Pero a veces, cuando mi hija juega en el patio, yo la veo y me dan ganas de llorar, porque sé que la salvé. Pero no me salvé a mí. Sigo soñando con machetes, con sangre oxidada, con el rostro del Chivo agonizando, y con esa voz, la voz del organizador diciendo, aquí no hay apuestas, solo sobrevivientes. Nunca he sido muy supersticioso, pero desde lo que me pasó aquel verano en Iztapalapa, no he vuelto a pisar un tianguis sin una desconfianza clavada en el pecho. Todo comenzó un martes cualquiera. No había sol ese día. El cielo amaneció plomizo, como si la ciudad entera estuviera colgada de un alambre flojo. Yo andaba buscando una chamarra de mezclilla para mi hijo. Estábamos justos de lana, y en esos tianguis que se montan los martes y viernes sobre la calzada Ermita, uno a veces encuentra gangas que parecen milagros.
Ya me había echado todo el pasillo de comida, las clásicas quesadillas sin queso, el tlacoyo que siempre me cae pesado, y me metí de lleno en la sección de ropa. En esos puestos de lona naranja colgaban jeans, chamarras y playeras apiladas como cuerpos vencidos. Lo normal, hasta que lo vi. Un puesto que no recordaba de otras veces. Estaba exactamente en la esquina donde la señora vende calcetines de a 20 el par, pero ahora había un toldo gris, manchado de grasa, sin música ni reggaetón, a todo volumen como los demás. Solo una percha de metal oxidado, varias cajas de cartón abiertas y un letrero hecho con marcador negro. Ropa de marca, barato. Nada más. Me acerqué por curiosidad, no por necesidad. Quien atendía era un tipo flaco, alto, con una gorra negra de las que tapan toda la cara. No dijo nada, ni un pásele joven, ni mire esta le queda. Solo estaba ahí, parado como si esperara que uno escogiera solo. Me pareció raro, pero también me alivió un poco. Hay días en los que uno no quiere ni hablar. Empecé a hurgar entre las camisas. Una era de mezclilla gruesa, buena, marca Carhartt. Otra, una sudadera Champion apenas usada. Los precios estaban bajos, demasiado. 10, 15, 20 pesos. Pensé que tal vez era mercancía robada, pero la tentación era más fuerte que la duda. Tomé una camisa azul con estampado a cuadros, la estiré frente a mí y fue ahí donde lo noté. En la parte de la manga había una mancha oscura. No era grande, pero tampoco se podía ignorar. Al principio creí que era salsa o aceite, pero al tocarla, el tacto era diferente. Como si la tela ahí estuviera tiesa, seca, como si se hubiera pegado algo que nunca se lavó bien. La regresé y tomé otra. Esta vez era una camiseta blanca con el logo de los Dodgers. Tenía algo en el cuello, una línea delgada, rojiza, como si se hubiera derramado vino, pero olía raro, como a óxido, como a carne que se ha quedado mucho tiempo fuera del refri. ¿Y esta ropa de dónde la sacó?, le pregunté al tipo. El hombre alzó la vista. Tenía unos ojos hundidos, pero lo más inquietante era su tono, plano, sin emoción. ¿De dónde la dejan? Usted escoja la que quiera. ¿Cómo que la dejan? No me respondió. Solo regresó la mirada a sus cajas. Estuve a punto de irme. Algo dentro de mí me decía que no debía estar ahí, pero también pensé que quizás exageraba. No seas payaso, me dije. ¿Cuánta ropa no viene manchada? Tomé una chamarra negra, tipo bomber, de esas con el forro rojo. Se veía nueva. La revisé bien y no encontré nada raro. Saqué un billete de 50 y se lo extendí. El hombre lo tomó sin contar el cambio. Me pareció raro, pero lo tomé como una suerte. Le di la vuelta al tianguis y me regresé a casa. Pasaron 3 días antes de que todo comenzara a ponerse más turbio. Mi hijo se puso la chamarra una mañana para irse a la prepa. Al volver, noté que tenía un rasguño en el cuello. Le pregunté qué le pasó. Me dijo que nada, que tal vez se lo hizo con el cierre. Pero al revisarla, noté que el forro rojo de adentro tenía un pequeño corte, apenas visible, como si alguien lo hubiera hecho con navaja, pero desde adentro. Esa misma noche, escuché ruidos afuera. Pensé que eran los perros de los vecinos, pero al asomarme por la ventana, vi a alguien parado en la banqueta, justo frente a la casa. No hacía nada, solo estaba ahí, viendo hacia mi puerta. Cuando prendí la luz, se giró y se fue. La siguiente vez que fui al tianguis, busqué el puesto. Ya no estaba. Pregunté a los demás comerciantes si sabían del tipo de la ropa barata. Nadie lo conocía. Ni la señora de los calcetines, ni el señor que vende películas piratas. Aquí no se pone nadie con toldo gris, me dijo uno. Y menos sin música. A lo mejor se coló un día. Empecé a sentir algo parecido al miedo, pero aún no encontraba razones claras. Hasta que una tarde, mientras lavaba la chamarra, por insistencia de mi esposa, que decía que olía feo, noté que el agua del balde salió rosada. No roja, no marrón, rosada. Revisé la tela. Entre el forro, como cosido entre dobleces ocultos, encontré algo. Un pequeño papel, manchado, escrito a mano con tinta corrida. Perdóneme, yo no quería hacerlo.
Ahí fue cuando me di cuenta de que esa chamarra no era solo ropa usada, era algo más, una prueba, un resto. Esa noche dormí mal. Soñé con una voz que me hablaba desde el fondo de una caja de cartón. No recuerdo lo que decía, pero me desperté con la garganta seca y los nudillos sangrando. Me había rascado en sueños. Algo dentro de mí se revolvía, como si esa prenda me hubiera traído una parte de otra vida, una que no debía conocer. Fui con un conocido que trabaja como cargador en la central de abastos. Le conté lo que me pasó. Se me quedó viendo un rato y me dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. ¿Dijiste que era un puesto de ropa usada? Esos a veces son fachada, carnal. Algunos sicarios les dan las cosas de sus víctimas a los bodegueros para que las revendan, como señal, como advertencia. ¿Advertencia de qué? De que ellos controlan la zona, que pueden hacer lo que quieran. Si tú compras algo, te vuelves parte. Tiré la chamarra esa misma noche, la quemé en la azotea, pero el olor no se fue. A veces, cuando lavo ropa, vuelve. Un tufo leve a sangre seca, como si algo me hubiera marcado. Desde entonces, he regresado muchas veces a ese tianguis, siempre con la esperanza o el temor de volver a ver el toldo gris. Pero nunca volvió a aparecer. Nadie lo ha vuelto a ver. Y aún así, cuando camino entre los puestos, siento que alguien me observa, como si hubiera quedado fichado. Nunca más compré ropa usada, y cuando alguien me pregunta por qué, solo les digo lo mismo: hay manchas que no se van ni con fuego. Me llamo Eduardo. Tengo 35 años, 2 hijos pequeños y una esposa con la que llevo más de una década casado. Nunca fui de meterme en problemas. Nunca le debí nada a nadie. Pero hoy, mientras escribo esto en una libreta que encontré tirada entre cajas de cartón, estoy encerrado con mi familia en una bodega húmeda, sin ventanas, con altavoces colocados en cada rincón que repiten nuestras propias voces, nuestras súplicas, nuestros gritos de auxilio. Todo comenzó la noche anterior. Vivimos en un fraccionamiento modesto en los límites de Zapopan, rumbo a Tezistán. Una zona tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Esa noche habíamos pedido pizza. Era sábado. Los niños veían una película de caricaturas y mi esposa, Karina, estaba en la cocina sirviendo jugo. Sonó el timbre. Me levanté sin pensarlo. 2 hombres con chalecos de paquetería se paraban al otro lado de la reja. No vi ninguna camioneta afuera. Uno de ellos, con voz amable, me dijo: «Buenas noches, traemos un pedido para Eduardo Martínez». Asentí sin sospecha. Abrí la reja. Fue lo último que hice libremente. Uno de ellos me golpeó con algo en el estómago y el otro cruzó corriendo hacia adentro. Escuché a Karina gritar, luego a los niños. Intenté levantarme, pero me patearon en la cabeza. Todo se volvió negro. Desperté horas después. Estaba atado de pies y manos con cinchos de plástico. Mis hijos lloraban cerca, con la cara roja y los ojos hinchados. Karina tenía una mordaza y trataba de alcanzarlos con las manos detrás de la espalda. Estábamos en una habitación fría, iluminada por una única lámpara colgada del techo. La luz parpadeaba. Olía a humedad, como a cartón mojado y sudor viejo. En las esquinas de la bodega, 4 bocinas industriales estaban empotradas en las paredes. No había ventanas, solo una puerta de metal reforzado. Sobre la pared de enfrente, alguien había escrito con plumón rojo: «Escuchen». De pronto, las bocinas se encendieron y escuchamos nuestras voces. Primero, las de mis hijos gritando: «No, por favor, no se la lleven». Luego la de Karina: «No, no, por favor, no nos hagan daño». Y finalmente la mía, ronca, desesperada: «Llévenme a mí, por favor, déjenlos a ellos». Eran nuestras súplicas, grabadas, repetidas, una y otra vez. Lloramos, no por el sonido, sino por lo que implicaba. Alguien nos había escuchado toda la noche anterior. Alguien grabó nuestras voces durante el secuestro. Alguien se tomó el tiempo de editar nuestros momentos de terror y proyectarlos como una tortura. Pasaron horas.
Las bocinas se encendían cada 30 minutos, tal vez menos, y cada vez reproducían diferentes fragmentos. A veces eran nuestros gritos, otras veces respiraciones aceleradas. Incluso una vez escuché a Karina susurrando «ayúdame» en un hilo de voz. Pero lo más horrible fue una grabación donde se escuchaba a mis hijos preguntando «Papá, ¿ya se murió mamá?». Karina estaba viva, seguía conmigo, pero alguien se había adelantado a grabar eso. O lo inventaron. No sabíamos cuántos días llevábamos ahí. No había ventanas. No teníamos idea de la hora. Las bocinas eran nuestro único reloj. A veces se encendían y solo sonaba un zumbido. A veces, nada. Solo el silencio espeso y la ansiedad de esperar el próximo audio. Nadie hablaba, nos comunicábamos con gestos. Cada intento de gritar era inútil, las bocinas lo opacaban todo. Una vez, creímos oír pasos afuera. Me acerqué a la puerta como pude, arrastrándome. Golpeé con los puños, grité. Del otro lado, solo silencio. Luego, las bocinas se encendieron de nuevo. Pero esta vez, no era una grabación vieja. Era una voz nueva. Una voz que no reconocí. «Eduardo, estás haciendo mucho ruido». Me quedé paralizado. Luego la voz continuó, calmada, como la de un maestro de primaria regañando a un niño inquieto. «No queremos que esto se ponga feo, ¿verdad? Ya viste lo que les pasa a los que se resisten». Me congelé. ¿Qué querían de nosotros? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Una lección? Entonces la voz dijo algo que me rompió en 1000 pedazos. «Diles que todo esto es culpa tuya». Me negué a hablar. La voz insistió. «Diles lo que hiciste». No supe qué decir. ¿Qué había hecho? ¿Qué demonios querían? Y entonces otra grabación comenzó. Era una conversación entre Karina y yo, de hacía semanas. La reconocí al instante. Estábamos en la cocina, una noche en la que discutimos sobre cambiar a los niños de escuela. En la grabación, Karina decía: «No quiero que crezcan en esta ciudad, está podrida». Y yo respondía: «Nos vamos en cuanto liquide al tipo ese. Ya casi está». Casi lo había olvidado. Hacía meses me ofrecieron un negocio. Uno de los padres de la escuela donde iban mis hijos. Un tipo de nombre falso, pero con dientes de oro y una camioneta blindada. Me dijo que me pagaría 100,000 pesos por pasar información sobre un proveedor. Solo tenía que filtrar unos documentos. Lo hice. Nunca me imaginé las consecuencias. Ni siquiera pregunté quién era el proveedor. Solo necesitaba el dinero para pagar una cirugía de Karina. La voz en las bocinas lo sabía. Y ahora mis hijos, mi esposa, todos, estaban pagando por eso. La voz volvió a hablar. «Ahora entiendes lo que es deberle algo a alguien, ¿verdad?». Las bocinas se encendieron una última vez. Esta vez no fue con nuestras voces. Fue una cuenta regresiva. 10, 9, 8. Karina me miró. Yo abracé a los niños, que ya no lloraban. Estaban dormidos por el cansancio, por el miedo, por la resignación. Cuando llegó al 0, no pasó nada. Solo silencio. La puerta se abrió media hora después. Entró un hombre vestido con uniforme de intendencia, como si trabajara en una fábrica. No traía armas, solo una caja de herramientas. Nos miró con lástima. «Ya pueden irse», dijo. No entendimos. «¿Qué?», balbuceé. El hombre se acercó, cortó los cinchos con unas pinzas. Luego nos ayudó a salir. Caminamos por un pasillo estrecho, con paredes de lámina oxidada. Afuera, la noche estaba estrellada. El aire olía a tierra y a cañerías. Estábamos en una bodega, en una zona industrial al sur de la ciudad. Todo estaba desierto. «¿Quiénes eran?», le pregunté al tipo mientras cargaba a mi hija. Él solo negó con la cabeza. «No preguntes, vete y no regreses». No regresamos. Días después, nos mudamos. Cambiamos de estado. Nadie supo nunca qué pasó. No le conté nada a la policía. ¿Qué iba a decir? ¿Que nos secuestraron para hacernos escuchar nuestras propias voces? ¿Que todo fue por una filtración estúpida de documentos? Me aterra saber que alguien ahí afuera puede escuchar lo que decimos dentro de nuestra casa. Me aterra recordar la voz que susurraba mi nombre desde las bocinas.
pero más me aterra el silencio, porque sé que un día volverán a encenderse, y esta vez tal vez no sea para repetir mi voz, sino la de mis hijos. Cuando trabajas en el área de recuperación vehicular del municipio de Ecatepec, aprendes a no sorprenderte por nada. Autos robados, camionetas abandonadas en terrenos baldíos, incluso taxis con sangre seca en los asientos. Uno cree haberlo visto todo, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontramos aquella mañana de diciembre. Eran las 7:34. Todavía no salía el sol del todo cuando recibimos el reporte. Un camión escolar había aparecido a las afueras del Cerro Gordo en una brecha sin pavimentar que apenas figura en los mapas. Lo raro no era que estuviera ahí, sino que correspondía exactamente al número de placas y matrícula del autobús que llevaba meses desaparecido junto con 17 niños de una escuela primaria de la colonia Jardines de Morelos. Ese caso había sido un escándalo nacional. Noticieros, marchas, madres encadenadas afuera de Palacio Nacional. Se hablaba de trata, de una fuga planificada, de corrupción en las autoridades escolares. Incluso se tejieron teorías conspirativas absurdas. Pero después de semanas de búsquedas, rastreos con perros y sobrevuelos, el caso se fue apagando. Un día dejaron de hablar del autobús y de los niños, pero ahora estaba de vuelta. Fui uno de los primeros en llegar, junto con 2 compañeros más y una patrulla de la policía municipal. El camino era de tierra, con arbustos resecos a los lados y basura quemada en montones. El camión estaba estacionado en una curva, como si alguien lo hubiese dejado ahí de manera deliberada. Era un autobús escolar modelo antiguo, pintado de blanco con franjas verdes. Las letras Transporte Escolar, CEP, aún se alcanzaban a leer en los costados, aunque desgastadas por el polvo. Me acerqué con precaución. Las ventanas estaban empañadas desde dentro, pero por la parte trasera podía ver siluetas, muchas siluetas. Alguien gritó, ¡hay cuerpos adentro! Y en ese momento sentí que me temblaban las rodillas. No sabíamos si abrir la puerta. El oficial sacó su celular y empezó a grabar. Fue el mecánico, un viejo canoso que todos conocíamos como El Chato, quien tomó valor. Subió al primer escalón del autobús y empujó la puerta lateral. El olor nos golpeó de inmediato. Era una mezcla entre carne en descomposición, plástico derretido y algo más. Algo dulzón, como el aroma del aire cuando alguien hierve azúcar quemada, pero podrido. Lo que vimos no lo voy a olvidar nunca. Todos los niños estaban ahí, sentados en sus lugares, como si esperaran llegar a la escuela. Pero estaban muertos, muertos hacía mucho. Sus cuerpos estaban rígidos, secos, con la piel estirada como papel viejo sobre los huesos. Lo más perturbador era que todos estaban posando, como si sonrieran. No de verdad, sino con los labios forzados hacia arriba, algunos con los dedos metidos en la comisura de los labios, obligándose una mueca grotesca. Uno incluso tenía los ojos abiertos y el pulgar levantado, como si estuviera posando para una foto. Había también algo escrito con plumón negro sobre el parabrisas interior. No era un mensaje, ni una amenaza, sino una sola palabra: sonríe. Los peritos llegaron casi de inmediato. Cerraron la zona y empezaron a tomar muestras, pero no había rastros de sangre, ni signos de violencia directa. No había cristales rotos, ni señales de que el camión hubiera sido arrastrado o alterado. El motor estaba intacto, con gasolina, y hasta la batería funcionaba. Revisamos las cámaras de seguridad del perímetro. Nada, nadie lo vio llegar. No hay registros de tránsito, ni testigos, como si el autobús hubiera aparecido ahí, de un día para otro, transportado por fantasmas. Lo más espeluznante, sin embargo, fue lo que encontraron en la grabadora del camión. Había una cinta, un casete de esos antiguos que aún usaban algunas unidades viejas. En él se escuchaba el sonido ambiente del viaje, risas, cantos, la voz de la maestra organizando a los niños. Hasta que, en un momento, todo se interrumpe.
Se oyen golpes, un chillido metálico y luego silencio. Después de ese silencio comienzan los susurros, apenas audibles, como si alguien hablara muy cerca del micrófono. No se distingue lo que dicen, pero al subir el volumen, algunos expertos aseguran haber escuchado nombres. Los nombres de los niños, repetidos uno a uno, como si alguien los estuviera leyendo desde una lista. Hasta ahí llegó la investigación oficial. El caso fue cerrado por causa indeterminada. Se organizaron funerales colectivos y los medios hablaron del misterio del autobús escolar durante semanas. Luego, otra noticia más escandalosa ocupó los titulares y todo volvió a la normalidad. O eso creí. 2 semanas después, me buscaron. Era la mamá de uno de los niños. Yo la recordaba bien porque había salido en todas las entrevistas llorando, pidiendo ayuda. Me citó en su casa, en una calle de terracería cerca de San Cristóbal. Cuando llegué, estaba sola. Se notaba que llevaba días sin dormir. Él no murió, me dijo, mostrándome una fotografía. Este no es mi hijo. En la foto se veía a un niño con uniforme escolar, pero el rostro estaba raro. No era exactamente un rostro, sino una máscara de piel, como si alguien hubiese cubierto el cráneo con una cara falsa. El ojo derecho estaba ligeramente torcido y la dentadura era demasiado perfecta, como dientes de acrílico. ¿Cómo consiguió esta foto?, le pregunté, y ella me miró con una expresión de horror. Alguien la dejó bajo mi puerta, en una caja. Junto con esto, sacó una hoja arrugada, escrita con plumón negro. Sonríe. Faltan 16. Desde entonces no he vuelto a dormir tranquilo. Cada vez que veo un autobús escolar en la calle, me fijo en los rostros de los niños. Me fijo en si están demasiado quietos, si sonríen sin motivo, si sus dientes parecen demasiado blancos. Porque si ese autobús regresó con los cuerpos fingiendo sonreír, eso quiere decir que alguien o algo se tomó su tiempo para colocarlos así. Y quien sea que lo hizo, todavía está allá afuera, quizás observando, quizás contando, porque faltan 16. Y yo estuve ahí, yo abrí esa puerta, yo vi a los muertos, y ahora, cada vez que despierto por las noches, creo escuchar mi nombre entre los susurros. Y entonces, también sonrío, pero no porque quiera, sino porque tengo miedo de que me estén mirando. Vivo en una colonia popular del sur de la Ciudad de México, justo donde se acaban las líneas del metro y empiezan las calles sin banquetas, con casas de bloc sin repellar y tendederos que cruzan los callejones como telarañas. En este barrio, como en muchos otros, la vida gira en torno a 2 cosas: el Oxxo de la esquina y la cancha de fútbol. La cancha era nuestro único refugio. Ahí crecimos todos, entre goles, madrizas y fiestas patronales. Cada domingo se armaban partidos entre los equipos del barrio. No importaba si jugabas o solo veías, todos terminábamos ahí. Hasta que pasó lo que pasó. No me gusta hablar de eso, pero lo voy a hacer porque siento que tengo que sacarlo, porque nadie más quiere decir nada. Como si el silencio fuera una forma de protección. Todo empezó hace como 3 años, aunque apenas ahora la tierra sigue hablando. Recuerdo que era junio, llovía todas las tardes y la cancha se convertía en un lodazal, pero aún así jugábamos. Esa vez no hubo partido. En su lugar llegaron 2 camionetas oscuras, polarizadas, sin placas, y se estacionaron justo frente a la reja principal. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que eran gente pesada. De esas camionetas se bajaron 4 tipos. El que dirigía todo era un sujeto alto, con la cara marcada de cicatrices y un reloj de oro que le brillaba incluso bajo la lluvia. No necesitaba gritar, bastaba con que te mirara para que te callaras. Era un sicario, pero de esos que ya no solo hacen encargos, de los que se creen patrones. A veces venía al barrio a visitar a su mamá, que todavía vivía en una casa de lámina, como si el dinero no le alcanzara para más. Ese día no venía de visita,
Recuerdo que traían a 5 hombres maniatados, con los ojos vendados. Nadie supo de dónde los sacaron ni quiénes eran. No eran del barrio, eso era lo único seguro. «Hagan espacio», dijo el sicario, «vamos a sembrar algo». Y sin más, los hombres que lo acompañaban comenzaron a cavar en la cancha, justo en el centro, donde antes estaba marcado el círculo de saque. Los que estábamos ahí, los vecinos, los chavos que nomás iban a fumar, los señores que jugaban dominó bajo la techumbre, todos nos quedamos quietos, como si con no hacer nada ya estuviéramos colaborando. Nadie sacó el celular, nadie grabó, nadie se fue. Cavaron durante más de 1 hora, con palas gruesas, como de construcción. Hicieron 5 hoyos separados, uno para cada hombre. Era una escena que parecía de película, pero no había música, no había edición, no había salvación. Los metieron ahí, vivos. Uno de ellos gritaba que tenía hijos, otro rezaba. Uno más decía que todo era una confusión. No sé si el sicario les creyó, pero no importaba. Su cara era de piedra, ni una mueca. Solo le pidió a uno de sus hombres que trajera una bolsa negra. De ahí sacó una botella de Coca-Cola cortada, llena hasta la mitad de tierra. Van a quedarse aquí, pero no solos. Esta tierra ya está acostumbrada a la sangre, dijo mientras iba echando un poco de esa tierra en cada hoyo, antes de taparlos con la que sacaron. Los cubrieron hasta que ya no se veía nada. Pisaron encima, alisaron la tierra con tablas de triplay y se fueron como llegaron, en silencio. Y nosotros seguimos como si nada. La cancha quedó cerrada un par de días, con un letrero improvisado que decía «Mantenimiento», aunque nadie de la delegación vino. Pasó 1 semana, luego 2. Cuando volvieron los partidos, ya no era igual. Cada vez que alguien daba un pase en el centro del campo, el balón botaba raro, como si la tierra estuviera floja. Pero eso no era lo peor. A veces, los jugadores tropezaban sin razón, como si alguien les jalara el tobillo. Algunos decían que era por la humedad, otros que por el pasto artificial que nunca fue parejo. Pero los más viejos se negaban a jugar. Decían que la tierra no se había tragado bien lo que le metieron. La primera vez que lo noté de verdad fue un domingo. Partido entre los Toros y los Pandas, 2 equipos del barrio. Yo no jugaba, solo veía desde la barda. En el segundo tiempo, un chavo, el Alan, se acercó al círculo central para cobrar un tiro libre. Justo cuando plantó el pie para disparar, se cayó de rodillas. Nadie lo había tocado. Dijo que la tierra se había hundido, que algo se movió ahí abajo. Todos se rieron, que era puro cuento, que seguro se resbaló, pero yo lo vi. El pasto se levantó como una burbuja, como si algo respirara ahí debajo. Desde entonces, cada semana pasaba algo raro. Alguien se doblaba el pie, otro se desmayaba de golpe. Las madres dejaron de llevar a sus hijos. Los perros que se metían a jugar ya no se acercaban al centro de la cancha, ni los borrachos lo cruzaban. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, pasé por la cancha. Estaba cerrada con candado, pero alguien había dejado una rendija abierta en la malla. Me asomé. Todo estaba en calma, excepto por un leve temblor en el centro, como si la tierra respirara. No era fuerte, no era constante, pero estaba ahí. Volví a casa sin decir nada. Esa noche soñé que alguien me llamaba desde el centro de la cancha. Una voz ronca, que no pedía ayuda, solo decía, «Aquí seguimos, y ustedes también». Los días pasaron, y cada vez menos equipos se animaban a jugar ahí. Algunos preferían irse hasta la cancha de la secundaria, aunque estuviera más lejos. Los del barrio sabíamos la verdad, pero nadie decía nada, hasta que los del municipio decidieron remodelar la cancha. Querían meter pasto nuevo y bancas de concreto, todo pagado con presupuesto participativo. Hasta trajeron máquinas. Pero cuando empezaron a excavar, algo pasó. Uno de los albañiles salió corriendo, gritando que habían encontrado huesos, que olía raro, que había algo enterrado que todavía goteaba. Los mandaron callar.
Al día siguiente, las máquinas desaparecieron y cementaron el centro del campo con una loseta diferente, más gris que el resto, como si quisieran tapar la herida con un parche mal hecho. Desde entonces, nadie ha vuelto a jugar ahí. Los niños andan en la calle, los equipos se disolvieron y la cancha, aunque luce nueva, está muerta. Pero yo sé que la tierra no olvida. Cada que paso cerca, siento el mismo temblor. A veces creo escuchar algo bajo mis pies, como un quejido, como un rumor de odio y desesperación que no se apaga. No sé quiénes eran los que enterraron. Tampoco quiero saber. Lo que sí sé es que el sicario sigue viniendo al barrio. A veces lo ves en el Oxxo, comprando cigarros. Nadie le dice nada. Nadie lo mira directo a los ojos. Y cuando alguien nuevo pregunta por qué ya no se juega en la cancha, solo se encogen de hombros y responden: es que la tierra ahí ya no aguanta más peso. Pero la verdad es que la cancha no está vacía. Nunca lo estuvo. Me llamo Alfredo, tengo 39 años, soy fotógrafo freelance y por decisión propia llevo ya varios años desconectado de las grandes ciudades. Me vine a vivir a una ranchería al norte de Zacatecas, a una comunidad que, aunque diminuta, tiene todo para vivir con tranquilidad. Agua, electricidad, monte y un silencio que aprendí a respetar. Se llama San Juan del Refugio y es de esos lugares donde los perros todavía duermen a media calle, los niños juegan con resorteras y los ancianos se sientan en sillas de plástico frente a la tienda a platicar de lo mismo de siempre. Fue aquí donde, por primera vez en muchos años, volví a sentir miedo de verdad. No ese miedo de "me van a asaltar", que es común en la ciudad. Number. Miedo de ese que nace cuando ya no entiendes si lo que estás viendo es posible. Y lo peor, que no hay nadie a quien recurrir. La historia comienza el 20 de diciembre del año pasado. Como cada año, la gente del pueblo organizó las posadas. Nada fuera de lo normal. Las piñatas de barro colgadas con mecate, el ponche con caña, los cánticos, los niños con bengalas y todos caminando en procesión por las calles de tierra, cada quien con su velita encendida, repitiendo el clásico canto: en el nombre del cielo, os pido posada. Yo, aunque no soy religioso, me uní ese día por cortesía. Estaba tomando fotos para una revista que me contrató una crónica sobre tradiciones navideñas en comunidades rurales. Así que andaba con la cámara colgada al cuello, capturando los rostros, la luz cálida de las velas, los farolitos hechos con papel de colores, los niños disfrazados de pastores. Todo iba bien. Caminábamos por una calle larga, entre huizaches y bardas de piedra, rumbo a la última casa que ofrecía posada esa noche. Yo iba en la parte media del contingente, escuchando a las señoras repetir los versos de siempre. Fue ahí donde lo noté por primera vez. Un hombre caminaba más adelante. Vestía una chamarra de mezclilla, pantalones de mezclilla también, y llevaba una especie de figura envuelta en una cobija gris. Lo raro era que no cargaba vela, como los demás. No entonaba cantos, ni hablaba con nadie. Iba solo, muy recto, sosteniendo el bulto contra el pecho con ambas manos. Pensé que era un padre cargando a un niño dormido. No fue hasta que nos detuvimos frente a la casa para pedir la posada que lo vi mejor. Las luces del portal se encendieron y la procesión se detuvo. Todos alzaron sus velas. Yo aproveché para tomar algunas fotos. Cuando levanté la cámara y enfoqué al hombre, sentí un golpe seco en el estómago. A través del lente, me di cuenta de que lo que sostenía no era un muñeco, no era un niño, era una cabeza humana, de un hombre joven, con los ojos entrecerrados, la piel lívida y la boca entreabierta como si aún tratara de respirar. Me congelé. Bajé la cámara y volví a mirar con mis propios ojos, pensando que había alucinado. Pero no, era real. El tipo sostenía la cabeza como si fuera una figura del niño Dios, envuelta apenas en una cobija, y nadie, absolutamente nadie, parecía notarlo. Tuve un impulso de gritar, de correr, pero no lo hice. No sé si fue el shock o el miedo.
El desconocido giró ligeramente el rostro y me miró. No con hostilidad, sino como si supiera perfectamente que yo había entendido lo que llevaba entre las manos. Yo no sé qué hice en ese momento. Solo recuerdo que me aparté del grupo, fingí que iba al baño y me fui directo a mi casa. Cerré todo con llave, bajé las cortinas y me senté en el suelo, respirando como si hubiera corrido un maratón. No pude dormir. La imagen de esa cabeza me taladraba la mente. Al día siguiente, traté de convencerme de que lo había imaginado. Salí al centro del pueblo, como si nada. Fui a la tienda, al café. Nadie comentaba nada fuera de lo común. Las señoras hablaban del clima. Los niños jugaban con trompos. Todo estaba igual. Hasta que vi la cartelera de la presidencia auxiliar. Pegada con cinta transparente, una hoja tamaño carta anunciaba lo siguiente: se solicita ayuda para localizar a Jesús Omar López, joven desaparecido desde hace 3 días. Última vez visto en la comunidad vecina de El Mezquital. Vestía pantalón de mezclilla y sudadera gris. Información al número abajo indicado. La sangre se me heló. La foto era clara. El rostro era el mismo de la cabeza que vi cargando ese hombre en la posada. Ese día no comí, ni el siguiente. Empecé a obsesionarme con encontrar al hombre de la chamarra. Lo busqué en las fotos que había tomado. Revisé una por una. En la mayoría salía desenfocado o con la cara girada. Solo había una donde podía verse de perfil, pero no era lo suficientemente nítida para identificarlo. Mostré la imagen a algunos vecinos, pregunté si lo conocían. Nadie supo decirme. Algunos hasta se rieron, diciendo que seguramente era uno de los primos de la familia Robledo, que cada diciembre llegaban varios forasteros para las fiestas. No me creyeron cuando les dije que cargaba una cabeza humana. Me miraron como a un loco. El 23 de diciembre, durante la penúltima posada, volví a verlo. Esta vez no iba solo. Estaba entre 2 señoras mayores, caminando como si fuera parte de la comunidad de toda la vida. Seguía sin cargar vela, pero ya no traía el bulto. Intenté seguirlo discretamente, pero se me perdió entre los callejones. Ese mismo día hablé con el policía municipal del pueblo. Le conté todo, sin adornos. Se me quedó viendo en silencio y luego me dijo que sí, que había visto al muchacho del cartel, que era cierto que estaba desaparecido, que su familia lo andaba buscando por varios pueblos. «¿Pero usted vio una cabeza? ¿En serio, don Alfredo?», me preguntó, escéptico, mientras movía el café con una cucharita de plástico. «Le estoy diciendo la verdad. ¿Qué cree que es esto? ¿Una broma?». El policía solo murmuró que ellos no podían hacer mucho sin pruebas. Me dijo que no levantara rumores, que los del Mezquital son gente delicada, que si era verdad, mejor dejar que el tiempo hiciera lo suyo. Eso fue todo. El día 24 decidí no asistir a la última posada. Me encerré con pestillo. Puse una silla contra la puerta. No quise saber nada del exterior, pero a eso de las 9 de la noche escuché que alguien tocaba. No fuerte, 3 golpecitos suaves. Me asomé por la mirilla. Era él, el hombre de la chamarra. Estaba parado justo frente a mi puerta, con las manos en los bolsillos. No sonreía, no decía nada. Solo estaba ahí, mirándome directo al alma. Y entonces, sin mover los labios, dijo: «No se meta en lo que no es suyo, don Alfredo. Hay cosas que uno debe dejar pasar, así como los peregrinos». Sentí las piernas ceder. Me alejé de la puerta como si me hubieran empujado. Cerré la mirilla. Apagué todas las luces. Me senté en el piso de la cocina, con el cuchillo más grande que encontré en la mano, temblando. No volvió a tocar. Cuando amaneció, ya no estaba. La mañana del 25 salí. Tembloroso, sí, pero con rabia. Fui hasta la presidencia. El cartel del desaparecido ya no estaba. Pregunté. Me dijeron que la familia del muchacho vino a retirarlo, que ya no querían buscar más. «Ya lo encontraron en el monte muerto», me dijo uno de los regidores con toda la frialdad del mundo. Pero no dijeron cómo estaba, nomás que ya no lo iban a buscar. Nadie investigó nada. Nadie dijo nada más. Esa tarde me llegó un mensaje por WhatsApp de un número desconocido. Solo decía: «Gracias por no decir nada más, Alfredo. Feliz Navidad. Nos vemos en la próxima posada».
Bloqueé el número, no respondí. Y desde entonces, cada diciembre, me voy del pueblo una semana antes del 20. No pienso volver a ver esas velas, ni al hombre que camina entre ellas, cargando la cabeza de un muchacho que ya nadie quiere recordar.